Bien, jóvenes, vamos a continuar con los dispositivos electrónicos y cómo están clasificados. Y pues continuamos con lo que son las resistencias variables, ¿sí? Que son componentes pasivos. Aquí vemos nosotros eh, unos, generalmente se le dan el nombre de potenciómetros, ¿sí? Luego tiene su símbolo eléctrico, que es una resistencia con una derivación central, vamos a llamarle así, que nosotros podemos ir moviendo, ¿sí? O el otro que es también el símbolo de la resistencia, también con una flecha que indica que podemos ir variando el valor de la resistencia, ¿sí? Y los otros que son ajustables son también resistencias variables, ¿sí? Que tienen un símbolo un poco diferente, en donde se marca, digamos, como la resistencia, el símbolo de la resistencia con una línea diagonal que es variable, ¿sí? Y también tienen aquí las figuras de los diferentes tipos de resistencias variables que se pueden encontrar. Obviamente ya en la actualidad estos días están un poquito, todavía existen en el mercado, pero ya se tienen las más nuevos que están más compactos, ¿sí? Depende también los equipos que vayan a manejar, pero ya se encuentran otras modalidades un poquito más actualizadas. ¿Cómo es que funciona estos resistencias variables? Si se dan ustedes cuenta en este dibujo, podemos ver nosotros que tenemos em, las dos terminales en los extremos, ¿sí? Que están de alguna manera conectando al valor resistivo, ¿sí? Y tenemos en la parte intermedia una especie como de cursor, ¿sí? Que puede estar viajando de un punto a otro, ¿sí? Entonces, nosotros al hacer la conexión del punto medio a uno de los puntos extremos, vamos a tener un valor de resistencia, o si hacemos la conexión del punto medio al otro extremo, tenemos otro valor de resistencia que va a estar variando de acuerdo, ¿sí? A la posición que tenga el cursor. Tenemos otro tipo que puede ser, digamos, el rotatorio, que es un dispositivo circular, en donde podemos nosotros estar variando de un valor mínimo a un valor máximo, hasta, digamos, de 0 a 270 grados, porque pues obviamente la parte física permite nada más ese movimiento, porque tenemos las terminales que de alguna forma están quitando ese espacio que falta para los 360 grados, ¿sí? Y el deslizante, que pues de alguna forma es parecido al que vimos hace un momento. Y, en donde podemos estar deslizando el cursor entre, digamos, las terminales del potenciómetro. Y el multivuelta, que de alguna manera, pues aquí sí tenemos el ángulo entre 0 y 360 grados, que vamos a estar moviendo nosotros una especie de tornillito, un desarmador perilla, que puede estarse dando vueltas. La resistencia, y conforme va avanzando es como va a estar variando eh, el valor de la resistencia, ¿sí? Y el deslizante con tornillo, pues aquí es muy parecido al segundo, ¿sí? Pero aquí vamos a darle vueltas al tornillo y vamos a estar recorriendo la parte central, ¿sí? De acuerdo a si nosotros damos giro hacia la derecha o a la izquierda, se va a regresar, ¿sí? Aquí presentamos ya físicamente cómo están los diferentes.
el rotatorio, el multivuelta, el deslizante, el tándem de toma intermedia o el tándem normal, ¿sí? Que son potenciómetros que se utilizan para obviamente variar ese valor de resistencia con respecto a lo que ustedes deseen hacer. Generalmente lo que se está haciendo ahí es una especie de divisor de voltaje, ¿sí? Para disminuir o variar ese valor de voltaje, o también depende de la aplicación, se puede considerar también la parte de la corriente, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros utilizamos para hacer un efecto a lo que sigue del circuito o una parte del circuito que nosotros estamos trabajando. Existen también los resistores variables bobinados. Estos generalmente son de potencia, son de cientos de watts. Y pues también están los de precisión, que son de multivuelta, que de alguna manera nos puede dar un valor de resistencia un poquito más acercado, no con tanta variación como lo pueden dar otros que no sean precisos. Existen los variables de pista de carbón, sí, sí se dan ustedes cuenta, son un poco pequeños. Esto quiere decir que pueden manejar potencias máximas de 2 watts y valores de resistencia de 10 ohms hasta 10 megaohms. Y también puede existir los variables de pista de Sermet, que pues de alguna manera está hecho con material cerámico y metálico, viene la palabra de Sermet, ¿sí? Y pues también son pequeños y de baja capacidad en potencia y disipación, ¿sí? Se considera que son más estables, pero son valores son de alguna manera similares a los anteriores, sí, que son de carbón. Y bien, aquí podemos ver, digamos, el cómo podemos tener nosotros una alimentación en las terminales del potenciómetro, ¿sí? Y podemos ver que si nosotros variamos esta parte central, ¿sí? Estamos variando, en este caso, el voltaje en la salida, ¿sí? Que puede ser menor o mayor de acuerdo a cómo nosotros estamos moviendo el potenciómetro, ¿sí? Entonces estamos dando un valor diferente de resistencia, ¿sí? Entre esta parte central y el extremo que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que el voltaje salida está en función del movimiento, ¿sí? Por el voltaje de entrada, la posición que se tenga de la parte central, que va a tener un valor de resistencia, ¿sí? Por el voltaje de entrada. Entonces, si se dan ustedes cuenta, sería pues como una especie como de divisor de voltaje, ¿no? Tenemos, bueno, representados aquí los dispositivos multivuelta, y pues aquí otra vez representada la parte lineal, la parte angular y los multivueltas. Entonces pueden ser también lineales, ¿sí? Lineales quiere decir que es como la parte roja, en donde podemos ver que es proporcional a la corriente, ¿sí? Y los logarítmicos, que son como está en la parte verde, logarítmico, o logarítmico inverso, que es como en la parte azul. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la aplicación que nosotros tengamos, pues vamos a utilizar el tipo de potenciómetro. Si lo queremos que es comportamiento lineal, pues lo hacemos lineal. Si lo queremos logarítmico, pues lo vemos logarítmico, que generalmente se utiliza en la parte de audio, debido a que pues el oído humano como que percibe logarítmicamente mejor, digamos, el sonido, trabaja mejor, o se escucha mejor, pues, aplicado, digamos, un proceso tipo logaritmo. También tenemos dentro de esto lo que
están los capacitores. ¿Sí? Los capacitores, de alguna manera, pues van a almacenar energía. ¿Sí? Es diferente a las resistencias, ¿verdad? Aquí en el caso del capacitor y el inductor, pues van a almacenar energía. Se presentan diferentes tipos de capacitores que podemos encontrar, diferentes tamaños. Y recordando un poco de física con cómo se puede construir el capacitor, pues obviamente tenemos dos placas, ¿sí? Y un dieléctrico en la parte central, que de acuerdo al material de que se trate, pues va a ser su comportamiento y su capacidad que va a tener. Aquí tenemos diferentes simbologías del capacitor. Tenemos aquí el capacitor normal, el capacitor electrolítico o polarizado, el variable o el ajustable. Bien, entonces podemos ver nosotros una ecuación general para ver, digamos, que la cantidad de carga almacenada en el capacitor que va a ser igual a la capacidad por el voltaje, ¿sí? Entonces, cuando una fuente de tensión B se conecta al capacitor, deposita una carga positiva en Q en una placa y una carga negativa en Q en la otra placa. Entonces, se dice que el capacitor almacena carga eléctrica. ¿Qué tanta carga podemos tener almacenada? Pues aquí tenemos ¿sí? Un DC pues es la constante proporcionalidad con su capacitancia. Está dado en farads. Aquí podemos ver nosotros un circuito en donde tenemos precisamente un voltaje alimentado entre el punto A y B y cómo se está cargando, cómo se carga el capacitor eh, en sus placas que se tiene en los extremos. ¿De acuerdo? Entonces la capacidad pues va a ser igual a la carga eléctrica almacenada entre la diferencia potencial aplicada. La capacitancia, eh, de alguna manera, la podemos ver porque tiene que ver también el aspecto del dimensionamiento del dispositivo. Tenemos nosotros el área o superficie de las placas, tenemos nosotros la distancia entre las placas y lo que es la permitividad del material eléctrico entre las placas, que es el otro elemento que se considera aquí en la ecuación. Entonces, con eso podemos nosotros ver o encontrar ese valor de capacidad. Y tenemos estos datos. Entonces, pues podemos ver que con la ecuación anterior vemos que la superficie de las placas, pues, a mayor área, mayor capacitancia. El espaciamiento entre las placas, a menor espacio, mayor capacitancia. Y la permitividad del material, a mayor permitividad, mayor capacitancia. Entonces, ahora sí que dependiendo de lo que nosotros tengamos en cada uno de estos elementos, pues vamos a tener el valor de capacidad resultante. Y podemos ver que existen diferentes materiales dieléctricos y para ellos una constante dieléctrica que se va a manejar dependiendo del material. En el caso del aire te da un valor de 1.00059, el aceite de 4.7, el vidrio de 4.2. Igual en la parte que tenemos aquí de abajo tenemos otros tipos de materiales, el poliestireno, el polipropileno, ¿sí? Dándonos diferentes valores, ¿sí? de esa constante dieléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del material que nosotros estemos utilizando, pues va a ser la capacidad que vamos a tener. Entonces, dentro de los capacitores fijos podemos ver que tenemos los electrolíticos polarizados, que son de aluminio o tantalio. Aquí, con estos dispositivos, nosotros debemos de tener cuidado porque pues, están polarizados, por lo cual, si nosotros hacemos una conexión inadecuada, que de alguna forma conectado al revés, vamos a tener nosotros probablemente que el dispositivo empiece
a, a calentarse y de alguna forma se dañe y provocando, digamos, que esta parte de abajo se bote, que lance hacia arriba lo que es la cubierta metálica. Entonces, cuando está en laboratorio sucede mucho esto, cuando están haciendo una práctica, digamos, de una fuente de alimentación, tienen que poner como filtro un electrolítico, lo conectan, pero si no está bien conectado a veces rebota y explota el dispositivo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando sean polarizados. Y bueno, los no polarizados son de poliéster, micro, cerámica, papel, y aquí de alguna manera tenemos presentados diferentes tipos. Bien, entonces dentro de los variables, ¿sí? Podemos ver que existen los dieléctricos de mica o dieléctricos de aire. ¿Sí? Entonces podemos ver que tenemos diferentes capacitores variables en diferentes presentaciones. Dentro de los capacitores, pues hay muchos tipos, hay muchos tipos de diferentes fabricantes, entonces incluso en la nomenclatura para poder encontrar el valor, pues varía mucho en cuanto al código de colores. Hay variedad, mucha variedad de capacitores en el mercado. Bien, entonces, entre lo que es la corriente y el voltaje, nada más recordando que la corriente es igual a la capacidad, la derivada de INDT. Y el voltaje va a ser 1 sobre la capacidad integral de menos infinito a t de IDT. Y esas son las ecuaciones generales para la corriente y el voltaje. Y la potencia, pues, va a ser igual al voltaje por la corriente, que va a ser igual a la capacidad por voltaje por la derivada de IDT. Esto de alguna manera ya ustedes lo checaron en circuitos o de física. Y pues es nada más para recordar. Un capacitor almacena energía en el campo eléctrico que aparece entre las placas cuando se carga. La energía almacenada puede calcularse a través de las siguientes ecuaciones. Entonces, claro, ese valor de energía igual a 1/2 la carga por el voltaje. En la otra ecuación también es, es válida, que es un medio de la capacidad por la cuadrada. Un comentario también, la energía almacenada en un capacitor puede recuperarse. Un capacitor ideal no puede disipar energía. Entonces podemos ver aquí nosotros, de alguna manera, lo que sería la carga del capacitor, ¿sí? Y la descarga del capacitor. Si se dan ustedes cuenta, también aquí interviene de alguna forma algo que, bueno, no está posible, que sería el tiempo que puede tenerse para la carga y el tiempo que puede tenerse para la carga. Bien, entonces, ¿cuáles son las propiedades del capacitor? Cuando la tensión entre sus extremos no varía en el tiempo, que es decir, corriente directa, la corriente que circula a través del mismo cero, entonces el circuito se comporta como un circuito abierto. ¿Sí? La tensión en un capacitor debe ser continua. La tensión en un capacitor no puede cambiar abruptamente. Inversamente, la corriente que circula en un capacitor puede cambiar de modo instantáneo. No disipa energía, toma la potencia del circuito cuando almacena la energía y devuelve la energía almacenada cuando suministra potencia al circuito. Aquí hay que recordar algo, algo que de alguna forma ustedes utilizaron en ediciones, que es de que hacían en los osciloscopios, si recuerdan ustedes, tienen la entrada de un BNC y luego después de eso tiene el acoplamiento que van a darle para medir la señal en el canal donde estén conectados, canal 1 o canal 2. Entonces, tienen tres opciones para hacer, digamos, el acoplamiento, que es el acoplamiento a corriente alterna,
el acoplamiento a corriente directa y lo que sería mandar a la tierra, digamos, para tener una referencia y poder ajustarse en el cero que se requiera. Cuando hacen ustedes acoplamiento a corriente directa, obviamente están conectando como directamente a través de un conductor hacia la siguiente etapa del osciloscopio internamente. Cuando hacen un acoplamiento a corriente alterna, están haciendo un acoplamiento capacitivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes tienen una señal que tiene componente de corriente directa y hacen acoplamiento capacitivo, qué quiere decir? Que ese valor de corriente directa lo manda a cero y nada más deja, si está montada una señal alterna en esa señal de corriente directa, pues ya pueden ustedes medir esa señal de corriente alterna. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver el efecto, digamos, del capacitor, como que lo mencioné en el primer punto. Bien, entonces para escoger un capacitor, pues se deben de considerar dos cosas. Una es su capacidad y la otra es su rango de voltaje. Por lo cual también puede ser que si nosotros seleccionamos un capacitor para una fuente de alimentación, que estemos trabajando para hacer una fuente de alimentación hasta 30 volts, y nosotros le colocamos un capacitor que maneje 15 volts, pues obviamente se va a dañar y va a tener, puede ser de alguna manera se bote, o explote el dispositivo, ¿sí? Se dañe, y por el voltaje, ¿de acuerdo? Y la capacidad, pues, influye, digamos, en el tiempo de carga y descarga que se puede tener. Si van a tener como filtro, pues, depende de su capacidad, va a ser, vamos a tener quizás a la salida un rizo mayor o menor, de acuerdo a la capacidad que se requiera en esa parte. ¿Sí? Bien, entonces aquí esta información generalmente la proporciona el fabricante en el cuerpo del dispositivo, que son las más, de alguna manera, son las principales para poder proceder a la elección de un capacitor. Bien, entonces aquí tenemos la parte de condensadores electrolíticos. De nuevo, se utilizan para, para de alguna forma este, evitar el rizo en una fuente de alimentación. Eh, también presenta pérdidas elevadas, su función solo funciona bien en bajas frecuencias, ¿sí? Menores de 1 kHz. Puede ser de aluminio o de tantano. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver la aplicación de condensadores electrolíticos para fuentes de alimentación. En el caso de condensadores cerámicos, presenta pocas pérdidas y gran estabilidad. ¿Sí? Los de clase 1 son mejores que los de clase 2. Hay una división de capacitores de diferentes clases que están realizados de diferentes materiales y diferentes eh, material que tienen en la parte interna, que nos va a dar un comportamiento mejor o peor en sus características, y más cuando son, digamos, de estos cerámicos, que vamos a trabajarlo para frecuencias un poquito más elevadas. ¿Sí? Y bueno, obviamente también pues por eso cambia también un poco su valor en cuanto a la capacidad, que es del orden de picofaradios a unos cuantos microfaradios. Y pues no soporta corrientes elevadas. Si ven ustedes, son valores de picos a micros, y sus capacidades en voltaje pues son de diferentes, de 50 de 100 volts, y su frecuencia de trabajo es un poquito mayor. Y también hay unos que son de plástico, que son eh, otro dispositivo que se utiliza para
frecuencias también altas, ¿sí? Un poquito más altas que las del anterior, ¿sí? Y los voltajes que manejan también son algo similar. Bien, entonces aquí podemos de alguna manera ver el valor que se mencionaba, que se debe tener, que son principales, pues el valor de la capacidad y la tolerancia que maneja y el valor de la tensión nominal que puede manejar el dispositivo, ¿sí? Son los valores que de alguna manera se deben de considerar para seleccionar el capacitor. Aquí, como ejemplo, se ve dentro de los capacitores de un valor de 10 microfaradios y 50 volts, ¿sí? Luego, un valor de mayor capacidad de 100 microfaradios y 50 volts, ¿sí? Y también otro de 10 microfaradios a 450 volts. Entonces, aquí si se dan ustedes cuenta, de acuerdo a la capacidad, pues tenemos el tamaño del dispositivo y también del voltaje que va a manejar. Entonces varía los valores, digamos, los tamaños físicos de los capacitores de acuerdo a los valores que se deben dar en la tensión. Bueno, más bien en la tensión y la capacidad. Perdón. Los condensadores, esperaría uno que, pues, si tuviese la capacidad, fuese la capacidad siempre la misma, que se comportara como una capacidad ideal, que no tuviera, digamos, parámetro adicional, pero en la realidad pues, sí nos afecta de acuerdo a la frecuencia que nosotros estemos aplicando al dispositivo, ¿sí? De acuerdo a la frecuencia que estemos aplicando, pues el capacitor se va a comportar también de una manera, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a un valor de frecuencia determinado. Aquí, si se dan ustedes cuenta, tienen un como circuito equivalente del capacitor, no tienen el valor de la capacidad, tienen una inductancia y una resistencia, ¿sí? Aquí nos va a dar en sí, digamos, un valor de impedancia total, que va a ser la suma de esas reactancias que se vayan a generar ahí, capacitivas e inductivas, y con la resistencia RSR, pues nos va a dar la impedancia total del dispositivo, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Que nosotros podemos tener frecuencias de trabajo, como está en la gráfica de abajo, a la izquierda, podemos tener un trabajo y como capacitor, que es lo que se espera que trabaje como capacitor, pues va a tener una frecuencia máxima de trabajo. ¿Sí? En este caso, aquí dice que es 10 a la 4 la frecuencia. ¿Sí? Y cuando ya rebasamos ese valor de frecuencia, que es la frecuencia, digamos, de corte del dispositivo, pues se va a comportar como un inductor. ¿Sí? Entonces, la realidad, cuando tenemos nosotros que trabajar con un capacitor a frecuencia elevada, debemos de tener esa consideración de la frecuencia máxima de trabajo del capacitor para, para que no nos afecte el comportamiento inductivo, porque nosotros estamos haciendo el cálculo para el dispositivo como capacitor, no como inductor. Entonces, a bajas frecuencias el comportamiento es esencialmente capacitivo. A altas frecuencias el comportamiento es inductivo, ¿sí? El que predomina. Y dice a frecuencias próximas a la frecuencia de resonancia, la impedancia es el valor de la resistencia RESR. Este valor de la resistencia RSR es un valor que no proporciona el fabricante. Existen muchas maneras de que los fabricantes proporcionan las nomenclaturas, digamos, para dar los valores de los capacitores. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos que pues a veces no son tan claros. Por ejemplo, el primer capacitor tenemos aquí, tiene un número de 403. ¿Sí? Aquí indicaría que serían de 400 nanofaradios este dispositivo, ¿sí?
Y el que sigue sería, nos da un número de 0,047 con J630. Entonces, pues aquí sí nos da el valor de la capacidad, que son de 47 nanofaradios, más o menos el 5%, y un voltaje de 630 volts. Y el tercero, que casi no se ve, que son, dice 250, dice tiene uno y tiene 250, tiene micro 1 y 250, que decir que son 100 nanofaradios y 250 volts. Y así podemos estar viendo los diferentes, así como este que dice que son 3300 y 1 al 10 y 400B. Entonces podemos ver que son 3,3 nanofaradios al 10% y un voltaje de 400 volts. Y el último nos dice que son 2200, perdón, que son 2,2 nanofaradios. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, pues lo que se tiene que hacer es buscar una forma al fabricante del capacitor para determinar bien el valor, o si podemos medirlo, pues podemos medir capacidad, ¿sí? Para tener ya una cierta certeza. Pero aquí, por ejemplo, en el caso de 403, pues sí nos da el valor de idea de la capacidad, pero no tiene el voltaje, al igual este de 2200 no tiene el voltaje, ¿verdad? Entonces, teníamos que ver con el fabricante, y una de las actividades que quisiera que hicieran los jóvenes es que encuentren ustedes el mayor número, digamos, de diferentes tipos de nomenclatura que puedan tener los capacitores. ¿Sí? Como tarea, por favor, que me hagan la nomenclatura, la mayor que encuentren, así como vimos aquí de diferentes nomenclaturas que se tienen, hay también de colores, ¿sí? Que también lo busquen ustedes y hagan un resumen de eso, por favor. Bien, los condensadores electrolíticos, como habíamos platicado, pues pueden estar presentados ya con una cierta polaridad. Si se dan ustedes cuenta, pueden tener la polaridad en el cuerpo del dispositivo, indicarles cuál sería el valor positivo y la terminal positiva, y obviamente la otra sería la terminal negativa, o cuál sería la terminal negativa, sí, y aquí sería la terminal positiva, ya sea que le pongan la positiva o le pongan la negativa, les indica. Y en este caso, que no tengan, digamos, polaridad, pero que sepan que sean electrolíticos, podemos ver que en donde se tiene esta parte de las muestras que se tienen aquí, en el cuerpo del dispositivo va a ser el positivo. Y también hay otro en donde puede ser que tenga una terminal más corta, una más larga y la otra más corta. En la más larga, pues se puede considerar que es el negativo y el otro sería el positivo. Y entonces, como se podrían ver. Y los de tantalio, pues vienen indicando cuál es el positivo. Los inductores, pues el inductor, pues es un elemento pasivo también para almacenar energía en su campo magnético. Todos los conductores de corriente eléctrica tienen propiedades inductivas y pueden considerarse inductores. Para aumentar el efecto inductivo en un inductor práctico, suele formarse una bobina cilíndrica conductor. Eh, hay incluso, bueno, vamos a ver algunos más adelante, pero es la parte de los inductores, por esa parte de la inducción. Ya cuando se hacen circuitos ya complejos, hay que considerar a veces las pistas como son y todo esto para evitar ese tipo de inducciones que se puedan generar en la placa. Bien, puede ser de diferentes tipos, así como se indica aquí. Este, puede ser de que tengan diferentes materiales,
¿sí? De los que puedan ser construidos y de diferentes formas, como este cambio que vamos ahorita a mencionar, ¿sí? Que pueden ser selenoides, toroidales, pueden ser compactos, ¿sí? De acuerdo, pueden ser selenoides, toroidales o compactos, ¿sí? Y pueden tener por su núcleo que trabajen o que sean fabricados de aire, de ferrita, de hierro, de plástico, de acera. Y entonces podemos tener de diferentes tipos. Y pues podemos ver el símbolo de una bobina, el símbolo de una bobina de núcleo de ferrita, el símbolo de una bobina de núcleo de hierro, o puede ser ajustable, como aquí se indica en la parte del símbolo, en la parte de abajo. Entonces, en la inductancia, pues su propiedad por la cual el inductor presenta oposición al cambio de corriente que fluye por él, está dado en Génesis. Aquí podemos ver nosotros que la inductancia va a ser igual a n al cuadrado por mu microamperes, o mu a, más bien, del área. Es la parte de la reactancia, la propiedad de permeabilidad del material, el área y la longitud que se va a tener. Entonces, n es el número de vueltas, L es la longitud, A es el área de la sección transversal y mu es la permitividad del núcleo inductor, que es de acuerdo al material que se vaya a utilizar. Podemos ver aquí más gráficamente, ¿sí? Cómo está dispuesta la longitud, el área transversal, ¿sí? Que va a ser el tamaño de las vueltas que se va a dar en el material que se va a tener en el núcleo y el número de vueltas que se van a tener. Y eso nos va a proporcionar a nosotros ese valor de inductancia. El voltaje, al igual que el capacitor, pues aquí vamos a tener una ecuación para el voltaje, donde vamos a tener la inductancia por la derivada de la corriente T. Bueno, L es la constante proporcional llamada inductancia. Y la corriente va a ser igual al inverso de L, como una integral de menos infinito a t de bt de t. Entonces podemos saber aquí la pendiente de la inductancia y de acuerdo al valor de I de t y el voltaje que nosotros estamos aplicando. Y la potencia pues va a estar dada por el voltaje por la corriente, en donde va a ser igual a la inductancia por la derivada de I en dt por I. La energía almacenada va a ser igual a un medio de la inductancia por I al cuadrado. Y podemos ver aquí nosotros de alguna manera cómo podemos tener la corriente, la carga y en la descarga, ¿sí? Y el voltaje, la carga y la descarga. Bien, entonces, ¿cuáles son las propiedades del inductor? Dice, cuando la corriente en el inductor es constante, la tensión entre sus extremos es cero. Es decir, en condiciones de corriente directa se comporta como un cortocircuito. Un inductor se opone al cambio de corriente que fluye por él, de la corriente que circula por él. Sin embargo, su tensión sí puede cambiar instantáneamente. No disipa energía, toda la potencia del circuito cuando almacena la energía y devuelve la energía almacenada cuando suministra potencia al circuito. Y bueno, pues aquí de alguna manera lo que nosotros podemos utilizar también, que serían los transformadores, donde pues aquí en el caso del transformador, pues podemos darnos cuenta que pueden existir transformadores donde tienen un primario y un secundario, pues también pueden tener un primario y dos secundarios o una derivación central, pero lo importante de aquí de esto es que en el caso de la selección del transformador, pues es ver la capacidad en cuanto al voltaje,
que vamos a tener de entrada y el voltaje que vamos a tener de salida, ¿sí? Y la potencia que puede manejar el dispositivo, el transformador, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, de alguna forma, si nosotros vamos a hacer una fuente de alimentación regulada con un transformador y queremos que esa fuente nos proporcione 500 miliamperes, no, lo deseable es seleccionar un transformador de 1 amper o del valor mayor de amperaje, digamos, en cuanto al, al voltaje, a la corriente que nosotros queremos obtener, que en este caso es de 500 miliamperes, ¿sí? Eh, Cuando tenemos nosotros también ver el voltaje que vamos a utilizar en el secundario, ¿sí? Porque pues si vamos a hacer una fuente de alimentación que va a ser de, de 0 a 15 volts, por ejemplo, pues en el secundario debemos obtener un valor de voltaje mayor a eso, ¿sí? Entonces hay que considerar nosotros, digamos, qué potencia máxima también podemos manejar con ese transformador, ¿sí? Para nosotros seleccionarlo de acuerdo a nuestra aplicación que nos, ¿sí? Pueden existir transformadores que sean de bajada, que quiere decir que vamos a tener en la entrada un voltaje mayor y a la salida un voltaje menor, ¿sí? Puede ser de subida, pues sería lo contrario, en la entrada un voltaje menor y a la salida un voltaje mayor, o puede ser de 1 a 1, en donde tenemos el mismo voltaje en la entrada que la salida. Ese dispositivo serviría para hacer acoplamientos capacitivos únicamente. Lo que entra es lo mismo que sale, ¿sí? Y recordar también que el voltaje a la salida que nos proporcionan cuando nosotros vamos a comprar un transformador, pues es valores de voltaje RMS, el valor que les indica. Si a ustedes les indica que 12 volts, eso quiere decir que son 12 volts RMS. Porque después les surge la duda cuando ven en el osciloscopio la señal y ven que tiene un voltaje de pico diferente, ¿no? Entonces tienen que hacer el cálculo a RMS. Bueno, y aquí lo que tenemos, jóvenes, es la parte de, digamos, en este caso, no sé si alguien puede identificar cuáles elementos podemos tener aquí en este diagrama. Si alguno de ustedes me puede decir, digamos, este que tenemos aquí. El primero que dice R1, que es Ajustable. una resistencia ajustable. Y pues tenemos aquí este, esta, este símbolo que tenemos aquí en la parte intermedia, que dice Resistencia variable. resistencia variable. Y tenemos aquí en la parte final, digamos, del circuito, Diodo LED. diodo LED. Y aquí en la parte Capacitor eh, electrolítico. capacitor electrolítico. Y aquí tenemos, ¿qué sería esto? Un motor. Un motor, exactamente. Y aquí tenemos un que dice Q2, Un transistor Transistor. un NPN. transistor. Es un transistor. En este caso, cuando entra la flecha hacia el cuerpo del transistor, va a ser bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que sería un PNP, y cuando sale como el Q1, sería un NPN, ¿sí? Y tenemos, pues obviamente, lo que sería la alimentación, ¿sí? Y tenemos la tierra, ¿sí? Entonces aquí, pues, es un ejemplo de un circuito. Aquí tenemos también otro, otro circuito y si vemos aquí de lo que no tuvimos en el otro anterior,
tenemos, ¿qué elementos adicional tenemos que en el anterior? Tenemos todas son las resistencias, los capacitores, algunos electrolíticos, algunos no son electrolíticos. Y tenemos aquí este símbolo que sería Un zumbador, ¿no? o un sumador o una bocina, ¿verdad? Sí. Y a todos los demás elementos son muy parecidos a los otros, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo se está aplicando aquí el potenciómetro, ¿sí? La resistencia variable, ¿sí? Que de acuerdo al valor que nosotros le estemos dando va a ser en este caso quizás un valor diferente de corriente para poder hacer que este dispositivo transistor, ¿sí? Se active o se ponga en una condición de acuerdo a lo que se requiera por la corriente que se le está induciendo en la base. Entonces, pues bueno, aquí está el ejemplo del potenciómetro. Y aquí tenemos otro en donde que otra cosa tenemos diferente, digamos, a los anteriores. En este caso, pues aquí tenemos, ¿sí? Un circuito integrado y tenemos aquí esto que sería lo que tenemos aquí en el extremo. Que sería, ¿se me están siguiendo o no? ¿Sí ¿Me escuchan? De ese sí no sabría, profe. Aquí, si se dan ustedes cuenta, tienen un símbolo como de un transistor que le faltaría aquí la base, ¿sí? Pero en lugar de la base, pues nosotros estamos incidiendo luz. Entonces tendríamos nosotros Como una fotocelda. un fototransistor. Un fototransistor, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros inducimos luz, conduce el dispositivo, dependiendo de la intensidad de luz que nosotros estamos metiendo aquí. Vamos a hacer que conduzca o que tenga una acción. Es como la resistencia variable, si recuerdan aquí, digamos, en medio de la base, es como si le estuviéramos metiendo corriente, pero aquí en lugar de esto, de así como está, pues es luz. Bien, también vamos a verlo más adelante. Ahorita es para tratar de identificar, digamos, aplicar la parte de la simbología. Bueno, y aquí hay más, entonces aquí tendríamos otros diferentes circuitos integrados y algunas compuertas lógicas, ¿sí? Se tendrían aquí compuertas lógicas, incluso aquí tenemos un interruptor, aquí es un push button, ¿sí? Y aquí tenemos un interruptor. Pero este interruptor, si recuerdan aquí, de alguna manera va a actuarse, que sería una especie de relevador, porque va a actuarse por el campo magnético al pasar por el interior de la bobina, va a abrir o cerrar, que tenemos aquí, sería un relevador, ¿sí? Entonces, la idea de esto, pues es que ustedes, de acuerdo a la simbología, también vayan identificando las partes que intervienen en ese circuito, ¿sí? Y bueno, aquí son ejemplos de diferentes tarjetas, de acuerdo, digamos, a qué tanto nosotros estamos haciendo, digamos, ese circuito impreso, qué tantos elementos tienen, qué tanta integración tienen esos circuitos y cómo ya actualmente pues, están eh, instalados. Incluso si se dan cuenta que algunos sí tienen la nomenclatura en el cuerpo, que otros más pequeñitos ni se ve, ¿verdad? Cómo son los diferentes circuitos
que se pueden tener en las placas que se deben de tener de acuerdo a qué tantos circuitos tenemos incluidos en esto. Esto sería como quizás una tarjeta madre, una PC, ¿sí? Muchos elementos. Este está un poquito más sencillo, ¿sí? No tiene tantos elementos, tiene pocos elementos, algunos transistores, resistencias, y cómo pueden ser las pistas, ¿sí? de los impresos, en donde puede haber pistas de potencia, si se dan cuenta ustedes, son las más gruesas, y las pistas de señal, que son las más pequeñitas, más delgadas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todo eso, también existe la forma de mandar pistas que no sean tan, digamos, que no les pueda afectar mucho, quizá que pasen por una pista de potencia, para que no afecte el comportamiento del diseño que se tenga, ¿sí? Entonces hay ciertas reglas para hacer las tablillas, las tarjetas. Bueno, ya sería todo hasta ahí, jóvenes. ¿Ese lugar cuál sería? Alguien, alguien dijo la vez pasada que era en Mérida, que vimos, y aquí, pues, ya está muy cerquita de Mérida. Es Progreso, es una ciudad que está a 30 kilómetros de Mérida. Tiene una playa muy bonita y muchos restaurantes ahí para comer de lado, ¿no? Frente a la playa. Y ese es un santuario de las aves, ¿sí? En Celestún, y en donde podemos ver todas esas aves que de alguna manera este, ahí viven, ¿sí? Entonces, de alguna forma es un espectáculo ver esos animalitos volando. Y los cenotes que hay algunos que ya tienen, si se fijan ustedes, ya tienen hasta el acceso para poder llegar a la parte de abajo. Y hay otros que apenas los están explorando, pero pues también son muy bonitos, obviamente sin contaminar mucho. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo, profe. No, profe, todo No, bien. profe. ¿No hay preguntas? Yo sí, profe. ¿Todo Voy a bien? repetir la Yo, tarea. profe, con respecto a la tarea, Ajá. Sí, era, la tarea es, que de alguna manera investiguen ustedes las diferentes nomenclaturas que se pueden utilizar para los capacitores, ¿sí? Puede ser código de colores como vimos en las resistencias, o el código, digamos, para las capacitores que sean digamos, sujeción de superficie, o por otros como los que vimos en el ejemplo de las diapositivas, en donde están, ¿cómo se llama? Con la numeración en su cuerpo, ¿sí? Entonces, dependiendo del fabricante, es bueno, el fabricante, algunos estándares, es lo como se van a presentar los valores de los capacitores. Entonces, la investigación es esa, bueno, cuántos puede haber, ¿no? Los que ustedes encuentren, eso me mandan, Ok, ok, ok. ¿sí? Y cómo se interpreta, pues, cómo se puede interpretar. A lo mejor ese del número, pues es el fabricante que le proporciona así una lista donde da los valores de las capacidades y los voltajes que maneja. ¿Sí? Sería así. Entonces esa sería la tarea. Les voy a mandar digamos, la liga, bueno, no la liga, sino
la invitación de la tarea, como se la mandé para que pusieran su credencial, así les voy a mandar esta un poquito más tarde para que me la reenvíen, por favor, ahí también en la plataforma. Ok, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, profesor, hasta ahora todo muy bien. Bueno, jóvenes, entonces continuamos el día de mañana. Y les agradezco mucho su paciencia y pues ahora sí que fue una cuestión técnica la que me detuvo durante una semana casi. No hay problema, profe. profe, gracias. No se preocupe, No se profe. preocupe. Bien, jóvenes, pues nos vemos mañana, jóvenes. Gracias, Sale. profe, nos vemos. Hasta mañana, Luego, profe. profe. Hasta mañana. Hasta mañana.